La alianza defensiva más fuerte del mundo y una comunidad de valores. Así se describe a sí misma la OTAN. Prevenir conflictos, no provocarlos. Pero esta opinión no la comparten todos. No tienen derecho predeterminado al liderazgo. En muchos países de África y Asia, la alianza militar provoca rechazo y desconfianza. Tenemos la sospecha de que nos están preparando para una futura guerra fría. Es una especie de hipocresía. La guerra en Ucrania ha dividido aún más al mundo y ha revelado una profunda brecha entre los países de la OTAN y el sur global. No queremos tomar partido. Occidente debe adaptar su enfoque. ¿Qué significa esto para la OTAN y el futuro de la alianza? No podemos esperar que todos los países tengan nuestra visión del mundo. La OTAN debería ampliarse globalmente. Burkina Faso, en África Occidental. En septiembre de 2022, soldados amotinados detuvieron al presidente y tomaron el poder. Acusaron al gobierno de fracasar en la lucha contra los grupos terroristas islamistas. Fue el segundo golpe militar en el país en el plazo de un año. Los partidarios del golpe ondearon banderas rusas en las calles. Todo lo que queremos es paz. Burkina Faso, el país de nuestros antepasados, nunca cesará en su lucha. Estamos aquí para apoyar al ejército en la pacificación de nuestro país, que tanto ha sufrido con el terrorismo. Poco después del golpe, los manifestantes atacaron la embajada de la antigua potencia colonial, Francia. Descontentos con la influencia francesa y con Occidente, los autores intelectuales del golpe pidieron apoyo militar a Rusia. Pedimos a Francia que se retire y nos deje en paz, porque nos hace retroceder siglos. ¿Instigó Moscú el levantamiento? No está claro. Pero el Sahel lleva años en el punto de mira de las campañas de desinformación rusas. El golpe en Burkina Faso fue solo uno de los muchos golpes militares en África Occidental desde 2020 que derrocaron también los gobiernos de Níger, Malí y Guinea. Las juntas militares ordenaron la retirada de las tropas occidentales y en su lugar introdujeron mercenarios rusos en sus países. Rusia quiere demostrar que Occidente ha fracasado. Y cuando se crea un vacío geopolítico, Moscú lo aprovecha. Todos quieren participar. Ahora no somos más que uno de tantos actores. Tenemos que darnos cuenta de ello y adaptar nuestra forma de pensar en consecuencia. La gente se preocupa por sus propios intereses y toma decisiones en función de lo que ve y necesita. El Kremlin amplió su presencia en África de forma decidida y agresiva, ofreciendo cooperación militar y solicitando apoyo o neutralidad en relación con su ataque a Ucrania. Occidente y sus aliados no ven con buenos ojos al presidente Putin, pero aquí algunos lo consideran un buen amigo, a pesar de que Occidente se esfuerza por construir una coalición mundial para aislar a Rusia. Rusia intenta difundir su falsa visión de las cosas. Naturalmente, yo creo en la verdad y que la mejor respuesta a la desinformación es la verdad. Claro que la OTAN siempre está dispuesta a entablar un debate abierto sobre la situación en Europa y África. Y seguiremos apelando a todos los que creen en el Estado de Derecho para que no permitamos que un país como Rusia utilice la fuerza militar para imponer su voluntad. Sede de la OTAN en Bruselas. Tras una década, Jens Stoltenberg se acerca al final de su mandato como secretario general. Ha dirigido la organización en tiempos difíciles. Desde el comienzo de la invasión rusa, ha intentado mantener unida a la alianza y asegurarse de que los aliados apoyen a Ucrania. Y ha intensificado los contactos de la OTAN con los socios internacionales. Nuestra seguridad no es regional, sino global.
Lo que ocurre en Ucrania también tiene importancia para Asia. Cuanto más éxito tenga Putin en Ucrania, más probabilidades habrá de que se produzcan situaciones similares en el Mar del Sur de China. El 4 de abril de 2024, la OTAN celebró su cumpleaños y el fuerte vínculo forjado entre sus miembros europeos y norteamericanos tras la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, no hubo ambiente festivo en Bruselas a pesar de los patéticos discursos. Hoy celebramos el 75 aniversario de la fundación de la alianza más fuerte, duradera y exitosa de la historia mundial. Algunos miembros de la OTAN, como Hungría y Alemania, mantenían relaciones muy estrechas con Rusia antes de la guerra. Otros, especialmente los países de Europa del Este, desconfían del Kremlin desde hace mucho tiempo. Visitamos un ejercicio militar en el oeste de Polonia. Aquí, las fuerzas de respuesta rápida de varios países de la OTAN entrenan cómo cerrar filas en caso de emergencia. Al igual que en otros países fronterizos con Ucrania o Rusia que estuvieron bajo el dominio de la Unión Soviética, los polacos temen ahora ser atacados si Ucrania cae. Aquí, advierten desde hace años de las verdaderas intenciones de Rusia. Es un poco triste porque éramos conscientes de la situación. Advertimos a los demás debido a nuestros muchos años de experiencia con Rusia, pero no nos creyeron y querían seguir como antes. Ahora vemos que teníamos razón. Se pueden hacer negocios, pero hay que estar preparado para cualquier tipo de agresión. Porque Rusia es Rusia, no ha cambiado en siglos. Hasta ahora, el apoyo a Ucrania en la lucha contra Rusia ha unido a los países de la OTAN, y ello a pesar de que Kiev no es miembro de la alianza. Jens Stoltenberg y los jefes de Estado y de Gobierno aliados de la OTAN opinan que sus acciones están justificadas y que la guerra de Rusia contra Ucrania es una flagrante violación del derecho internacional. En el centro de la larga disputa de Rusia con la OTAN hay dos narrativas opuestas. Moscú afirma que la expansión de la alianza hacia el este es una amenaza para la seguridad de Rusia. La OTAN justifica la adhesión de los países de Europa Central y Oriental y la expansión hacia el este por el temor de estos países a Rusia. Lo que los rusos y otros afirman sobre la supuesta expansión de la OTAN hacia el este tras el final de la Guerra Fría está completamente fuera de lugar y no describe en absoluto lo que ocurrió en realidad. Yo estuve en la administración de George Bush padre y recuerdo que países como Hungría se acercaron a nosotros cuando cayó el muro de Berlín y llamaron a la puerta de la OTAN. Habían vivido la Segunda Guerra Mundial y la posterior ocupación soviética y querían poder defenderse. Querían pertenecer a una alianza que protegiera su soberanía. Según Occidente, cada país debería poder elegir a sus propios aliados y no tener que plegarse a las exigencias de las grandes potencias en las zonas de su interés. Pero esta narrativa no convence al sur global. No entendemos el deseo de expansión de la OTAN. ¿Por qué quiere la OTAN ampliar su esfera de influencia en un mundo en el que deberíamos desactivar los focos de conflicto? Sobre todo si tenemos en cuenta la globalización y la creciente integración del mundo. Desde el punto de vista de la OTAN, el apoyo militar a Ucrania es urgentemente necesario para que pueda sobrevivir como Estado soberano. Pero al mismo tiempo, los aliados se enfrentan a dificultades económicas y problemas para producir suficiente munición y armamento tanto para Ucrania como para su propia protección. Mientras tanto, Rusia ha desafiado las sanciones occidentales y ha hecho la transición a una economía de guerra plena. Los partidarios de Ucrania saben que necesitan a la comunidad internacional para detener a Rusia. Quieren convencer a los países del sur global de que eso también les interesa.
Si una agresión no provocada queda sin respuesta, son los países pequeños e indefensos los que ven aumentar el riesgo para su seguridad. Estados Unidos no corre peligro de ser atacado sin provocación mientras sigamos siendo fuertes. Tenemos que abrirnos al diálogo, tenemos que abrirnos a otras perspectivas y tenemos que dejar claro a los países del sur global, considerando que no todos son iguales y que todos tienen intereses diferentes, que nos interesa el diálogo, nos interesa esta asociación estratégica que trata de proteger el orden internacional basado en normas. Pero, ¿es este tipo de asociación lo que desean los países del sur global? Para averiguarlo, viajamos a Sudáfrica. El país se ha convertido en una de las fuerzas motrices del continente. Sudáfrica tiene una visión de la guerra de Ucrania diferente a la de Occidente. El gobierno de Pretoria se niega a unirse a la coalición contra el Kremlin. En su lugar, Sudáfrica realizó ejercicios militares con Rusia y China en febrero de 2023 y se abstuvo en todas las resoluciones aprobadas por la Asamblea General de la ONU contra Rusia. Participamos en una concentración en Soshanguve, un mal afamado township cerca de Pretoria. Los partidarios del Congreso Nacional Africano en el poder se han reunido aquí para protestar contra la violencia de las bandas. Delincuencia, desempleo, corrupción son solo algunos de los problemas a los que se enfrentan los sudafricanos. Sin embargo, están orgullosos de su país y de su exitosa lucha por la libertad y la independencia. Queremos que nos traten como iguales. El hecho de que vivamos en África no nos distingue de la gente que vive en Europa o América. Tenemos nuestro propio destino y queremos manejarlo a nuestra manera. No se nos puede dictar nada, porque las personas que quieren decirnos lo que tenemos que hacer obtienen sus recursos de la misma África a la que quieren debilitar. Apoyamos a todas las víctimas del neocolonialismo y el imperialismo. Las apoyaremos sin pestañear. En parte, las decisiones políticas de Sudáfrica pueden explicarse por el legado histórico del país. Después de todo, Estados Unidos y otros países occidentales apoyaron el régimen del apartheid, mientras que la Unión Soviética proporcionó dinero y armas para la lucha contra la supremacía blanca. Aquellas armas se exponen hoy como símbolos de antiguas alianzas y asociaciones. Cuando la OTAN u Occidente se dirigen a India, China, pero también a países de África y América Latina para que sancionen o condenen a Rusia, olvidan que estos países tienen relaciones históricas con Rusia. Algunos de ellos fueron apoyados por Rusia en sus luchas de liberación. Y se olvida que estos países toman decisiones en función de sus intereses nacionales. Un centro comunitario cerca de Pretoria. Hoy ha llegado una visitante destacada, Maropena Ramokopa, una política que ha trabajado en varios puestos en el gobierno, incluido el de asesora de política exterior del presidente Cyril Ramaphosa. El centro ha sido financiado por Qatar. Este es solo un ejemplo de las muchas asociaciones que Sudáfrica ha forjado desde su independencia. Aquí se ve con recelo a la OTAN. Hay una guerra en nuestro propio continente de la que nadie habla. Nadie habla de lo que está ocurriendo en el Sahara Occidental. Nadie habla de lo que está ocurriendo en Oriente Medio. Creemos que hay muchos lugares en los que es necesaria una intervención, no solo en Gaza. Y creemos que hay una especie de discriminación hacia otros pueblos en relación con conflictos que están teniendo lugar allí. Solo parecen importantes cuando tienen lugar en una determinada zona geográfica y afectan a un determinado pueblo. Así lo vemos nosotros. Así es como parece percibirse a la OTAN aquí en Sudáfrica, pero también en otras partes del mundo, como una organización occidental de doble rasero. Cuando observamos a la OTAN, sospechamos que nos están preparando para una futura guerra fría, basada en una guerra comercial y en agresiones pasadas.
La OTAN nunca ha sido agresiva. Nadie en el sur global debe preocuparse. Seguirá siendo así porque los Estados miembros de la OTAN son todos democracias occidentales ancladas en los valores en juego y que también tienen un conjunto claro de valores. Cada vez que la OTAN ha actuado a nivel global, el resultado han sido operaciones como las de Irak y Afganistán. En los países denominados como el sur global o los que no pertenecen a Occidente, ese recuerdo está en primer plano. La gente recuerda los errores de la OTAN en estos países. Creo que es una percepción correcta y fundada porque lo que la OTAN hizo allí no tiene justificación. Los aliados de la OTAN invadieron Afganistán tras los atentados del 11 de septiembre contra Estados Unidos para garantizar, según decían, que el país no volviera a convertirse en un refugio de terroristas. La invasión de Irak en 2003 se hizo bajo falsos pretextos, como más tarde se demostró. En aquel momento, Estados Unidos lideraba una coalición de países que incluía también a otros miembros de la OTAN. El comportamiento de Occidente en ambas operaciones militares socavó la afirmación de querer proteger un orden mundial basado en normas. El sufrimiento de la población civil en los países ocupados y la humillante retirada de Afganistán debilitaron la reputación de Estados Unidos como principal potencia occidental. Nosotros, como OTAN, deberíamos aprender la lección de la misión de Afganistán. Porque fue impactante observar el pánico de la población afgana cuando se fueron las tropas de la OTAN. Durante 30 años, el mundo se ha regido por la voluntad de Estados Unidos. Nos han metido en una aventura tras otra y con ello han perdido el derecho al liderazgo moral. Las nuevas potencias emergentes como India se esfuerzan por salvar esta distancia. Estamos en Nueva Delhi, capital de la India. Este país de 1.400 millones de habitantes aspira a convertirse en una gran potencia. Insiste en su no alineamiento, piedra angular de la política exterior india, y por ello se ha negado a romper sus relaciones con Rusia por la guerra de Ucrania. En cambio, ha aprovechado las sanciones occidentales contra Rusia y ha comprado grandes cantidades de petróleo barato. Aquí parecen considerar a la OTAN el máximo responsable de la guerra en Ucrania. Hay dos razones. Una es el creciente conflicto entre las superpotencias Estados Unidos y Rusia. La otra es el comportamiento provocador de la OTAN en el este, en la frontera con Rusia. El objetivo de la OTAN es ayudar a Estados Unidos a vender armas. Solo sirve a Estados Unidos para encontrar nuevos mercados. No creo que haya una guerra fría ni ningún otro tipo de guerra en la que la OTAN sea necesaria. La negativa del primer ministro Narendra Modi a romper con Rusia pareció sorprender a muchos europeos. Suponían que India, como país democrático, se pondría del lado de otras democracias. Entonces, ¿es India indiferente a la violencia en Ucrania? Más bien habría que preguntarse, ¿qué ha hecho realmente India? Estamos muy orgullosos de ser neutrales y al mismo tiempo de no apoyar la guerra en modo alguno. Además, hemos enviado 15 cargamentos de ayuda a Ucrania. También somos un fehaciente partidario de la mediación y el establecimiento de la paz. India mantiene una relación especial con Rusia y Europa. Ambas son asociaciones constructivas basadas en fundamentos diferentes. Las relaciones con Rusia siguen siendo importantes para la defensa, la seguridad energética, la seguridad alimentaria y las relaciones estratégicas en Eurasia. Rusia ha sido durante mucho tiempo el principal proveedor de armas de India. Sin embargo, la guerra de Ucrania ha acelerado el impulso de Nueva Delhi para diversificar su arsenal. El gobierno de Modi hace hincapié en la producción nacional con tecnología occidental. Este destructor de misiles de fabricación india es un ejemplo de ello.
Una maniobra militar conjunta en el Himalaya, cerca de la disputada frontera india con China. Las tropas indias y estadounidenses se entrenan juntas mientras ambos países intentan contrarrestar las crecientes tensiones con Pekín. Estas maniobras reflejan los crecientes lazos en materia de defensa entre India y Estados Unidos. Sin embargo, la desconfianza hacia la OTAN parece estar muy arraigada. Se acusa a la OTAN y a sus Estados miembros, así como a otras instituciones europeas, de aplicar un doble rasero o incluso de hipocresía cuando se trata de defender sus valores. En muchas partes del sur global existe la sensación de que las normas de la OTAN solo se aplican cuando está en juego la seguridad europea o los intereses de la OTAN, pero no cuando otros estados luchan contra amenazas en sus regiones y países. Por eso, países como India y Sudáfrica se esfuerzan por desempeñar un papel más importante en la escena mundial. Una plataforma para ello es el BRICS, una agrupación informal iniciada por Rusia en 2009 como contrapeso al G7. El grupo representa ahora el 45% de la población mundial. Excelencias, India apoya plenamente la ampliación del grupo BRICS. Los miembros del grupo BRICS tienen intereses diferentes. A veces incluso compiten entre ellos, pero los une el deseo de plantar cara a un orden mundial dominado por Occidente. El Producto Interior Bruto de los BRICS es mayor que el del G7. Así que hay que reconocer que los países BRICS, los países del sur global, están en alza. Seguiremos siendo miembros del BRICS y lo reforzaremos para que se oiga la voz de las naciones africanas. Los BRICS son sin duda un buen foro para ello porque limitan el poder de Occidente. Nuestra membresía en el grupo BRICS consiste en mantener la naturaleza no occidental de los BRICS. Si no formáramos parte de los BRICS, en realidad se volvería en contra de Occidente. El BRICS tiene que ver con la geopolítica y la cooperación económica. No es una alianza militar. Los países de la OTAN gastan colectivamente mucho más en defensa. Pero los países BRICS se están poniendo al día, especialmente China. Este país ya es la segunda economía mundial y cuenta con el mayor ejército del mundo en términos numéricos. Desde hace algunos años, China demuestra su poderío en su vecindad, especialmente frente a Taiwán, considerada una provincia renegada. Pero también hacia Japón y cada vez más en el mar de China Meridional. Una región que también es de importancia estratégica para la OTAN, ya que 1/3 del comercio mundial pasa por esta zona. Es una región muy inestable, sin embargo, de momento no hay guerras, al menos guerras calientes. La mayoría de los países, ya sea Indonesia o Malasia o incluso India, que actualmente es bastante pro-occidental, no quieren que una potencia extranjera entre en la región y empeore la situación. Hasta ahora ha sido sobre todo Estados Unidos quien ha apoyado a los países más pequeños que hacen frente a las pretensiones de poder de Pekín en la región. Pero, ¿podría la OTAN desempeñar también un papel allí? La alianza describe las ambiciones de China como un desafío a su seguridad. Personalmente creo que la OTAN debería ampliarse a escala global, no por intenciones ofensivas o idealismo ingenuo, sino porque creo que el mundo ha entrado en una nueva fase de política exterior. El año 2023 podría considerarse como el año en el que ha surgido visiblemente el eje China-Rusia. Y si se pregunta a los países de la periferia de China, Japón, Corea del Sur e India, dirán que están muy preocupados por las posibles consecuencias. Dudo que necesitemos ser más globales. Hay que diferenciar si un conflicto ocurre a 3 horas o a 30 horas de nuestra casa. Hay que afrontarlo de forma diferente y no creo que ese sea el futuro. Pero eso no excluye que la OTAN se haga más grande. Sin embargo, el futuro de la OTAN también depende de su miembro más poderoso, Estados Unidos. Washington. Aquí las voces que cuestionan el valor de la alianza transatlántica se han hecho cada vez más fuertes.
El dinero podría gastarse en otra cosa, por ejemplo, en mejores infraestructuras o mejores políticas en Estados Unidos. Hacemos la mayor contribución a la OTAN y llevamos años pidiendo a nuestros países socios que contribuyan más. Hagan una mayor contribución. De lo contrario, abandonaremos nuestras relaciones. Pero también tenemos una responsabilidad. Hace que otros en el mundo se sientan seguros. Creo que sin la OTAN, actores como Rusia y China se sentirán envalentonados. Él ha alimentado el sentimiento anti-OTAN. Cuando Donald Trump era presidente de Estados Unidos, calificó a la Unión Europea de enemiga y amenazó con hacer pagar a los europeos por la protección estadounidense. Ahora vuelve a hacerlo en campaña. Uno de los presidentes se levantó y dijo: «Señor, si no pagamos y nos ataca Rusia, ¿nos protegerá?». Yo respondí: «No, no lo haría. De hecho, lo animaría a hacer lo que quisiera. Ustedes tienen que pagar». ¿Una segunda presidencia de Trump podría significar el fin de la OTAN? Es muy probable que Trump abandone la OTAN si sale elegido. Creo que sería una decisión catastrófica para Estados Unidos. Tendría consecuencias negativas para todo el mundo porque los países asiáticos dirían: si Estados Unidos abandona la alianza militar más exitosa de la historia, ¿por qué habrían de defendernos? Tenemos que fijarnos en los hechos y también en los últimos acontecimientos. El Senado ha aprobado un proyecto de ley que prohíbe a cualquier futuro presidente estadounidense retirar a Estados Unidos de la OTAN. Se trata, en mi opinión, de una buena medida de protección. En mayo de 2024, la OTAN completó su mayor ejercicio militar desde la Guerra Fría, en el que participaron más de 90,000 soldados. Independientemente del resultado de las elecciones estadounidenses, muchos creen que el apoyo de Estados Unidos a la OTAN disminuirá y Europa tendrá que hacer más por su propia defensa. Para muchos, una oportunidad de emanciparse de Estados Unidos y realinearse hacia el sur global. Creo firmemente que Europa tiene una importante experiencia que compartir con el mundo. Aquí, los países se han reunido después de una guerra, han unido sus fuerzas y han construido estructuras. Es una historia inspiradora. Me inspira como europea, pero puedo asegurarles que también inspira a mucha gente en Asia, África y América Latina. En lugar de persuadirnos unos a otros y hacer siempre hincapié en las diferencias y en los problemas, deberíamos dialogar más. Quizás sea el momento adecuado desde el punto de vista geopolítico. Así que dejemos la arrogancia y aceptemos que ya no hay bloques en el mundo. Creo que este es el denominador común que realmente importa. Necesitamos una coalición de todos los que están a favor del orden internacional basado en normas, porque al final eso protege a todos. En estos momentos, Europa está preocupada por la guerra a sus puertas. Pero es precisamente esta guerra la que ha demostrado a los europeos que poco se puede conseguir en solitario en un futuro mundo multipolar. Un cambio de perspectiva puede ser un paso importante hacia un futuro más pacífico.